me gozo porque soy libre. Me gozo porque Él ha roto las cadenas. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Cápsulas de Fe. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del pastoreado a la distancia. El domingo el Señor me ponía un tema acerca del pastoreado y las ovejas. El pastor y la redil, las necesidades de las ovejas. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que nuestro Señor Jesucristo nos va a pastorear, que el Cordero en medio del trono nos va a pastorear. Entonces, la relación pastor-oveja es tan importante que va a seguir después de esta vida. Quiero hablarles acerca del pastoreo en medio de esta situación difícil. Quiero hablarles del pastoreo acerca de la distancia que ahorita hay entre los pastores y las ovejas. Mire, vamos a empezar en Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo era un misionero y un apóstol levantado por Dios para levantar y edificar iglesias en su tiempo. Y entonces él se dedicaba, por guianza de Dios y del Espíritu Santo, a levantar, amados hermanos, iglesias y poner pastores en esas iglesias. Pero él, que era la cobertura apostólica, tenía que seguir pastoreando al pastor que cubría esa iglesia local, en este caso los filipenses. Y entonces el apóstol le seguía dando esa guianza, le seguía dando esa cobertura y aparte esa instrucción. Y entonces, hermano, dice que él seguía pastoreando, digamos, al pastor del grupo de los filipenses, de la iglesia de los filipenses, a la distancia. Le escribía cartas y le decía que él estaba orando siempre y que se acordaba de ellos en sus oraciones, no solamente por el pastor, sino de las ovejas también. Quiere decir que hubo una relación entre ellos. Qué lindo, amados hermanos, que hoy en día Dios está permitiendo que nosotros seamos pastoreados. Una de las cosas es que viene al corazón de las ovejas: ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a congregar? ¿Qué va a pasar con mi alma ahorita? Dios es el pastor de pastores, para empezar. Y número dos, nosotros vamos a seguir el ejemplo bíblico del apóstol Pablo, que a distancia ahorita, ya que hemos sido de alguna manera forzados a estar en casa, forzados a no poder congregarnos presencialmente, pero a través de estos medios lo podemos hacer, pastorear de alguna manera a la distancia, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces mire lo que dice Filipenses 2:24. Dice: y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Entonces, hermano, había un anhelo, había un deseo del apóstol Pablo en estar de una manera presencial, tanto con el pastor de esa iglesia local de Filipos, como también con la iglesia, y poder, hermano, bendecirlos con la palabra y transmitirles el Evangelio. Pero él usaba los recursos que él tenía en su momento para poder transmitirles el Evangelio. Uno de los recursos y una de las armas poderosas en Dios es la oración, es la intercesión, es la súplica, el clamor. Entonces él, como apóstol que estaba cubriendo la iglesia de los filipenses, o la iglesia de Filipos, él estaba orando y clamando. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los pastores hoy en día? Orar y clamar por usted. Qué lindo es de que uno sepa que nuestras coberturas están orando, están clamando, especialmente en momentos tan difíciles como el mundo los está viviendo el día de hoy. Mire, le voy a ser sincero, una de las primeras cosas que vino a mi corazón fue gratitud a Dios cuando empezó lo de la pandemia. Cuando empezaron, digamos, en ese momento eran rumores que se iban a cerrar
las iglesias, que se iban a cerrar las oficinas y que teníamos que estar en cuarentena. Y en lo secreto con Dios, lo primero que vino a mi corazón es una gratitud por causa de tener un apóstol, por causa de tener una cobertura, por causa de tener alguien que está intercediendo por nosotros, pidiendo y rogando delante de Dios esa misericordia. Sigamos. El apóstol Pablo instruye también al pastor Timoteo. Fíjese que hay 2 epístolas que el apóstol le escribe a él, dándole seguimiento a la iglesia y dándole seguimiento a la doctrina, dándole seguimiento al pastor. Reitero, él estaba usando los recursos que habían en su momento para que a la distancia estuviera al pendiente de las iglesias. Vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto a ti. Vea cómo a la distancia, ¿verdad? Está usando los recursos. Versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Entonces, qué lindo, le manda instrucciones. Entonces el apóstol sabía, dice, bueno, puede ser que esto sea tardado. Hoy yo le digo, nosotros no sabemos cuánto va a tardar esto, pero sin embargo, a la distancia viene la sabiduría apostólica, viene la instrucción apostólica a los pastores para que los pastores bajen esas instrucciones a las ovejas. Y entonces sigue diciendo que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces había un anhelo en el apóstol para visitar no solamente la iglesia, sino también el pastor Timoteo. Pero dice, en dado caso que me tarde, en dado caso que no pueda estar presencialmente pronto con ustedes, te voy a dar instrucciones. Entonces, qué lindo, amados hermanos, que la Biblia nos da la guianza, nos da la pauta para saber qué hacer, nos da la sabiduría para saber qué hacer en cada situación. Qué bueno es nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 22 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Mire lo que el escritor, nosotros creemos que fue el apóstol Pablo que le escribió a los hebreos. Pero mire lo que les dice, que Dios nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Yo les soy sincero, hermano, yo ahorita tuve y tengo que aprender acerca de cómo transmitir. He tenido que aprender muchas cosas, he tenido que aprender de iluminación, he tenido que aprender de programas nuevos, de editar videos, he tenido que aprender acerca del sonido. Y Dios en este tiempo, hermano, yo estoy tratando de que Dios me haga apto para hacer esta buena obra, que es transmitir la palabra del Señor, transmitir su voluntad, y su voluntad está en la palabra del Señor. Entonces, ahorita nosotros tenemos que permitir que el Señor nos haga aptos. Tal vez usted no estaba acostumbrado a recibir la palabra de esta forma. Tal vez usted ha tenido que aprender también junto conmigo acerca de la tecnología y cómo poder sentarnos a escuchar la palabra de Dios ahora de una nueva forma, tal vez. Y luego dice aquí, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y quien dice amén. La Escritura también dice amén. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Miren, hermanos, todo lo que leemos en el Nuevo Testamento son cartas, son epístolas. Entonces, las cartas y las epístolas, es obvio que había una distancia, porque las cartas son letras que se tienen que mandar. Entonces, había una distancia.
El apóstol Pablo, aún estando encarcelado, seguía discipulando, seguía predicando con los medios que él tenía, que era en su momento la pluma y el papel. Hoy en día ya no tenemos pluma y papel. Bueno, sí lo tenemos, ¿verdad? Pero usted sabe a qué me refiero, que ya casi es obsoleto, casi ya no se usa. Ahora lo que se usa es poder grabar tu voz, grabar un video, mandar un mensaje. Y entonces, hermano, nosotros ahora nos adaptamos a los recursos de comunicación que hay hoy en día. Hoy en día pues tenemos las redes sociales, tenemos un WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, aplicaciones como Zoom, etc. Yo pregunto, ¿qué haría el apóstol Pablo en estos tiempos? Y él estuviera viviendo también lo que nosotros estamos viviendo. Yo casi estoy seguro que él buscaría la forma de seguir predicando la palabra del Señor. Buscaría la forma de seguir transmitiendo el evangelio a la grey, a las ovejas. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, tenemos estos recursos. Bendito sea su nombre, amado hermano. Y entonces, usted puede tener paz, usted puede estar tranquilo de que usted va a seguir siendo pastoreado. Mire, el domingo hablábamos de la importancia de tener un redil, de la importancia de tener un pastor y no ser un pastor sin oveja. Entonces, tal vez usted que me está escuchando, tal vez usted sea de aquí de la congregación de Adonai Guadalajara, pero puede ser que usted no se esté congregando, no tenga un pastor. Qué importante es que usted, hermano, se añada a un redil. Tal vez usted dejó de buscar a Dios por mucho tiempo y ahora no sabe qué hacer. Este es el momento de regresar al Señor, de volverse al Señor. Y entonces lo primero que el Señor le va a hacer es ponerlo en un redil. Lo primero que Dios va a hacer con usted es ponerlo bajo la autoridad de un pastor que pastoree su alma. En otras oportunidades le he dicho a las ovejas que ahorita hay formas de pastorearlo, a través de las enseñanzas, a través de llamadas, a través de mensajes. Y mire, hermano, también podemos hacer, hace rato, fíjese que algo bien hermoso que pude presenciar. Nuestra pastora, Marlene Mejía, hizo una cita con otras pastoras que están bajo la cobertura. Y entonces hicieron una reunión en una red social que se llama Zoom. Y entonces juntó a hermanas y a pastoras, y a través de esa red social estaban clamando, estaban orando, estaban intercediendo. Y mire, y aunque yo estaba cerca de ahí, yo estaba en la sala y la pastora estaba en la oficina, escuchando, orando, intercediendo. Mire, hermano, yo pude sentir la gloria de Dios. Yo pude sentir una bendición mientras ellas estaban orando de manera virtual, conectándose, pero estaban congregadas, estaban clamando al Señor, y eso me bendijo a mí. Entonces el Señor se vale de redes sociales para que nosotros busquemos a Él, para que nosotros nos congreguemos, para que nosotros nos reunamos y clamemos al Señor y escuchemos su palabra. Entonces también se vale el Señor de redes sociales para que usted sea pastoreado. ¿Cómo? Con predicaciones. Reitero, podemos hacer reuniones de oración y eso trae esperanza, trae vida, trae fe. ¿Sabe qué también? Si usted necesita una administración, haga una cita virtual con su pastor. Llámele, pastor, mire, yo necesito ser ministrado. Aparte un tiempo. Métase en su cuarto, cierre la puerta, haga una cita con su pastor y que su pastor lo atienda. Escuche lo que hay en su alma, ore por usted, lo bendiga, y que esas ataduras o esas necesidades que usted tiene sean ministradas. Bueno es Dios, amado hermano. Nosotros tenemos que seguir. Hay un pastorado en medio de esto. Usted puede estar tranquilo, puede estar en paz, porque sabe que su alma está siendo pastoreada a distancia, a través de oraciones, a través de intercesión.
por estos medios predicando la palabra. Y también, ¿sabe qué? Usted puede hacer una cita para platicar de lo que su alma necesita. Les amamos, les bendecimos y hermano, esperamos que estas cápsulas de fe les estén siendo de mucha bendición y también de instrucción a su vida. Dios los guarde, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia de